Esto fue lo último que vimos, ¿no? Lo del tratamiento. Sí, Ok. Lo que les decía básicamente es que en el tratamiento lo más común es que tengamos que cambiar la válvula, que ese es el tratamiento de elección, que todo lo demás en esto no sirve. Y bueno, vamos con insuficiencia mitral, ahora sí. La insuficiencia mitral, acuérdense que es la no capacidad de la válvula de cerrarse correctamente para evitar que la sangre regrese donde no tiene que regresar, ¿sabes? sí, Ahora, la insuficiencia mitral se puede dar por cualquier anomalía, no solo en las valvas, sino en cualquier parte del aparato valvular. Entonces, para eso primero tenemos que saber el aparato valvular de qué está compuesto. Entonces, el aparato valvular mitral tiene su composición principal, que obviamente son las válvulas, que quedamos con la válvula mitral, que es la del lado izquierdo, son solo dos. El anillo mitral, que es a donde se adosan estas valvas. Las cuerdas tendinosas, que son las que conectan las valvas a los músculos papilares y los músculos papilares. Cualquiera de estos, lo que hace el músculo y lo que hacen las cuerdas tendinosas, básicamente es darle tensión a esta válvula, ¿sabes? A esta válvula. Si a cualquiera de estos no funciona, la tensión se va a perder y como se va a perder la tensión, entonces no va a cerrar correctamente y voy a tener insuficiencia, ¿sabes? ¿Dónde la válvula mitral tiene que estar cerrada? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? la sístole. En la sístole la válvula mitral tiene que estar cerrada para que la sangre no se regrese a la válvula y salga correctamente a donde tiene que salir, que es hacia la aorta, ¿cierto? Sí, Ok, muy bien. Entonces, de eso se trata. La clasificación es primaria, secundaria. Primaria cuando tiene que ver alguna alteración con cualquiera de estos y secundaria cuando el problema realmente no está en ninguno de los componentes del aparato valvular, pero no cierra correctamente, a lo mejor porque el ventrículo está muy grande. Cuando el ventrículo está muy grande, pues obviamente, a ver, cuando el ventrículo está muy grande, pues obviamente este ventrículo grande, si esta es mi válvula, es tan grande que ya, aunque mi válvula sea normal, pues no alcanza a cerrarse correctamente porque el ventrículo creció, se dilató y ya no alcanzamos a juntar, ¿cierto? Entonces, esa es una secundaria. Ok. Mm, Me voy a pasar hasta esta parte. Y tenemos dos tipos de insuficiencia mitral, la insuficiencia mitral aguda y la insuficiencia mitral crónica. La insuficiencia mitral crónica es aquella, por ejemplo, que vemos con la fiebre reumática, que quedamos que los pacientes hacen primero insuficiencia, luego hacen estenosis y muchos pacientes se quedan con insuficiencia más estenosis, o sea, con doble lesión. Y este es un proceso muy crónico. En cambio, también tengo la insuficiencia mitral aguda. La insuficiencia mitral aguda generalmente es secundaria a infartos. A los infartos del corazoncito que terminan rompiendo alguno de los músculos papilares por falta de irrigación, ¿sabes? Entonces, estos son los dos tipos que tenemos. Pero los síntomas van a ser muy parecidos, solo el tiempo de instauración va a ser diferente. Así que vamos a hablar primero de la insuficiencia mitral aguda. En un corazoncito normal, la válvula mitral se va a cerrar cuando empieza la sístole efectivamente en la fase, ¿no? De, ¿cómo se llama? Contracción isovolumétrica, perdón. En la fase de contracción isovolumétrica, que es cuando las dos válvulas están cerradas, ¿cierto? Entonces, ya que la presión aumenta dentro del ventrículo, se abre la válvula aórtica que damos y ahí empieza la fase de eyección rápida. Entonces, en un corazoncito normal, toda la sangre en esta fase de contracción o de sístula debe salir por la aorta. Cuando mi válvula no cierra bien, porque se le rompió uno de los músculos o una de las cuerdas tendinosas de manera aguda, mi corazoncito, mi ventrículo va a ser normal, de tamaño normal en ese momento, porque el evento acaba de suceder, ¿sabes? Entonces, acabo de tener insuficiencia mitral, y lo que va a pasar es que a la hora de que yo haga mi contracción,
no solamente va a salir por la aorta, sino también va a salir hacia la aurícula, ¿ok? Entonces, la mitad de la sangre se va a la aorta, pero la otra mitad se va a ir a la aurícula. Mi aurícula se va a llenar de sangre que no debería llenarse en este momento, y cuando la sangre del retorno venoso llega a la aurícula, se va a encontrar con que yo ya tengo sangre desde el principio. Entonces, voy a empezar a tener mucha cantidad de sangre muy rápidamente y eso me va a aumentar la presión de la aurícula, ¿cierto? Solo que lo va a hacer muy rápido. Mi aurícula no tiene tiempo de compensar. Y como no tiene tiempo de compensar, entonces esto se va a ir obviamente a los pulmones, como quedamos ayer, que siempre se va hacia la parte anterior, y me va a hacer edema agudo pulmonar rápidamente, ¿ok? ¿Esto queda claro? Sí. Sí, doctora. Sí. Entonces, voy a tener esta disnea muy rápido. Lo que le pasó a nuestro caso clínico fue esto. Mi paciente tuvo una insuficiencia mitral aguda, por eso estaba bien después del infarto y a los 3 días de repente empieza súbitamente con esputo asalmonado, que es una de las manifestaciones de edema agudo pulmonar, más la disnea, la taquipnea y todo esto, ¿ok? Esto fue lo que le pasó a este paciente. Ok, en cambio, cuando es crónica, la situación es exactamente la misma. Mi insuficiencia va a ir poco a poquito, o sea, esto va siendo poco a poquito. O sea, al principio no deja pasar tanta sangre. Al principio, cuando mi corazoncito se contrae o mi ventrículo se contrae, sale la sangre por la aorta y pasa un poco de sangre a la aurícula, ¿sabes? Entonces, le da tiempo de compensarlo. ¿Y cómo lo compensamos? Creciendo, aumentando de tamaño. Mi ventrículo, aquí el cerebro, el riñón, todo le dice a mi ventrículo, oye, no me está llegando suficiente sangre, ¿qué está pasando? Pues no me está llegando suficiente sangre, obviamente, porque pues la mitad de la sangre o un pedacito de la sangre se le estoy mandando a la aurícula. Entonces, lo que empieza a hacer mi ventrículo es aumentar la fuerza de contracción para poder enviar, se supone que mayor cantidad de sangre hacia la aorta. Entonces, obviamente, cuando yo aumento la fuerza de contracción y aumento un poco la frecuencia, pues mi ventrículo empieza a crecer, ¿no? Así se empieza a compensar un poquito. Y también, yo, a pesar de que estos aumentan la fuerza de contracción, pues aquí el problema no es que no esté sacando suficiente sangre porque no pueda hacia todo el cuerpo, sino es que una parte de la sangre se le regresa. Entonces, esta misma sangre se sigue regresando. Y mi aurícula también, como el proceso es lento y es poco a poquito, la cantidad de sangre que va llegando es poco, pero cada vez mayor, pues también empieza a crecer y a hipertrofiarse para intentar compensarlo. Esta aurícula igual, no siempre puede contener toda la sangre se va a ir hacia los pulmoncitos cuando lleguemos como a un punto donde ya mi aurícula no pueda más y voy a tener las mismas manifestaciones. Solo que aquí en lugar de que sea más rápido y súbito como acá, es poco a poquito. Mi paciente empieza con disnea de grandes esfuerzos, que va progresando a disnea de medianos, pequeños esfuerzos hasta disnea de reposo. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Sí. Sí. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No. Muy bien. Ok, otra causa de insuficiencia mitral aguda es la endocarditis que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que dijimos, edema agudo pulmonar en forma súbita. Y la crónica, pues empezamos a disminuir el gasto cardíaco, me siento débil, me siento fatigada y disnea que va siendo progresiva. Entonces, quedamos que la válvula mitral tiene que estar cerrada en la sístole. Entonces, si yo, ¿cómo es el soplo de la insuficiencia mitral? Sistólico. Isosistólico, que suena durante toda la sístole. Ujú. Según qué tanto es la insuficiencia, cambia un poco el tiempo donde sea, pero con que sepan que es sistólico es más que suficiente. Voy a dar una segundita a ver si encuentro una. Ok, entonces el soplo va a ser sistólico, ¿cierto? ¿Y dónde va a ser el soplo? ¿En qué foco va a ser el soplo? ¿El mitral? Y va a ser el mitral porque quedamos que el soplo siempre lo escucho en el lugar donde esté el problema, ¿sabes?
No la encontraron en en ninguna presentación. O sea, no a lo mejor esa, sino alguno de los otros. Va. ¿Qué es lo que va a pasar? La insuficiencia mitral aguda es súper mortal, súper, porque además cuando es aguda se asocia con padecimientos que son ya de por sí con una mortalidad muy elevada. Entonces la aguda, la realidad es que no le podemos hacer casi nada, solo le damos tratamiento de soporte y aquellos que sobreviven son a los que se pueden operar. Generalmente no se operan insuficiencias mitrales agudas en el momento del infarto. La verdad es que esos musculitos se siguen rompiendo, se deshilachan espantosamente. Pero bueno, la mortalidad oficialmente es a 30 días de un cuarto de las personas. Y aquí el tratamiento es exactamente igual. Se repara la válvula o se cambia la válvula. Y fíjense que ahora tenemos una cosa que se llama el MitraClip. El MitraClip es un procedimiento que se hace por hemodinamia, es el único que no se hace cirugía abierta. Y en algunos pacientes, tal cual lo dice, lo que hacen es ponerle un clip para cerrarla correctamente la válvula. Entonces, solamente algunos pacientes son candidatos. Todavía no es algo que se haga así muchísimo. En México el MitraClip entró hace relativamente poco tiempo y no hay tanta gente experimentada que lo haga, pero la realidad es que cada vez se hace más como todo. Hay que darle tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que yo intento con esto siempre es que la sangre salga por aquí en lugar de que se vaya para acá. Y si la sangre sale por diferencia de presión, lo que voy a intentar es bajar toda la presión que tiene la aorta para que por diferencia de presión me salga por este lado. Así que en aguda lo que voy a darle son cosas que me vasodilaten y me bajen la presión, ¿sabes? Como el nitroprusiato de sodio. Esa es una de las cosas. Y crónicamente lo mismo. Lo que voy a intentar hacer es darle antihipertensivos o vasodilatadores para que por este medio intente sacar la sangre más hacia todo el cuerpo que hacia otro lado. ¿Ok? La crónica, la mortalidad, si no la resuelvo, igual también es bastante alta. Y nada más. Ok, ¿alguna duda? No, doctora. Perfecto. Entonces ya, y acuérdense que también lo que hago es intentar bajarle la carga de trabajo al corazoncito siempre. Entonces le voy a dar diurético, que vemos que lo que voy a hacer es darles también algo que me vasodilaten y que me disminuyan este aumento de la resistencia arterial, que lo hace normalmente mi cuerpo para que le intente llegar más sangre, ¿sabes? Ok, la siguiente es un prolapso de la válvula mitral y este es importante, primero porque es algo relativamente común. 2% de la población tiene esto. Es relativamente común y generalmente no es malo. La gente se asusta mucho con esto porque provoca un poquito de insuficiencia, pero nada más. ¿Y qué es lo que pasa? Una parte de alguna de las valvas va a protruir hacia la aurícula, ¿sabes? Y entonces por eso es un prolapso. Se está prolapsando la válvula hacia la aurícula. Genera un poquito de insuficiencia y nada más. El problema es que esto sí me da síntomas. O sea, como pasa el sistema de conducción del corazoncito por ahí, me va a dar palpitaciones, eso es lo primero, y dolor, ¿ok? Son pacientes jóvenes, casi siempre son pacientes que están entre los 18 y los 28 años y que llegan porque tienen dolor de pecho y sienten palpitaciones. Y ya que les buscamos como alguna otra razón, como algún tipo de arritmia o algo, no la tienen. Entonces, ya en el ecocardiograma vemos que tienen prolapso de la válvula y eso provoca las palpitaciones. Generalmente estos pacientes lo único que les damos es beta bloqueador porque mejora muchísimo estas palpitaciones y además disminuye la posibilidad de hacer insuficiencia mitral a largo plazo. Igual, aquí voy a tener el soplo sistólico, ¿ok? ¿Con qué tengo que tener cuidado? Con el grado de prolapso mitral que tenemos. O sea, si el prolapso es muy pequeño, no pasa absolutamente nada, pero si el prolapso o la cantidad o el redundante de la valva es mucho mayor, pues entonces me puede empezar a dar más problemas como una insuficiencia un poquito más importante o también pues es un cuerpo extraño que tenemos y donde se pueden alojar o microbios o pueden hacer pequeños trombos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Aquí alguna duda? No. No. Ok, muy bien. Vamos ahora a la estenosis aórtica.
la estenosis aórtica es bien importante ahora en nuestro medio, ¿sabes? Por dos cosas. Uno, nuestra población se hace cada vez más grande. Con la esperanza de vida cada vez mayor, la estenosis aórtica, su causa número uno es la vejez, es la verdad. Los pacientes, como la aorta, acuérdense que es mi arteria más grande, mi válvula aórtica es la que sufre más o la que resiste más, tiene mayores resistencias, pasa mayor cantidad de sangre, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Entonces, tengo varias causas de estenosis aórtica. La primera les digo que es la edad como tal. Normalmente empieza a ver, así como hay depósitos de calcio en todo nuestro cuerpo, también aquí tengo depósitos de calcio por edad. Entonces, esto es degenerativo. Y lo normal es que me provoque una estenosis aórtica muy ligera que no me dé ningún problema. Eso es lo normal en todos los pacientes. El problema es que esta calcificación se asocia también a fibrosis y a mala cicatrización cuando además de tener una vejez normal, lo que tengo es hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, no hago ejercicio, fumo, no todo eso. Porque todo eso daña constantemente mis arterias y estas arterias que empiezan a estar dañadas, esta aorta que está dañada, termina dañando también a mi válvula aórtica. Entonces, mi estenosis aórtica normal por edad empieza a ser anormal porque ya no es ligera, ya empieza a ser una estenosis aórtica más importante, ¿ok? Entonces es eso. Otra causa importante son las malformaciones congénitas. Hay una cosa que se llama aorta bivalva, que es cuando en lugar de tener las tres válvulas semilunares solamente tengo dos, y este tiene más propensión a hacer calcificación. Estos los vemos mucho más jóvenes. Casi siempre la estenosis aórtica la vemos después de los 70 años, pero en estos pacientes los empezamos a ver mucho más jóvenes. Y bueno, la tercera causa aquí en aorta es la valvulopatía aórtica reumática, que quedamos que para fiebre reumática es la número 2, pero para nosotros en causa de estenosis aórtica es la número 3. Y como les digo, mis factores de riesgo para hacer algo realmente peligroso es la dislipidemia, el tabaquismo y la hipertensión arterial. Ok, entonces lo que yo voy a tener es normal, o sea, yo tengo una aorta que está, que ya tiene calcificación degenerativa, la parte normal, pero entonces empiezo a tener los demás problemas que tengo por mi colesterol, por mis triglicéridos, por el tabaquismo. Tengo disfunción endotelial, voy a tener acumulación de lípidos en mi válvula que no debería tener. Con eso voy a empezar a hacer inflamación, ¿no? Y esta inflamación voy a tener alteración de la vía de señalización, con lo cual voy a hacer una inflamación patológica. Y entonces, en lugar de tener una regeneración por tejido conectivo normal, que es esto, voy a empezar a tener diferenciación en osteoblastos y voy a empezar a tener más estenosis, ¿sabes? Básicamente. Y bueno, la reumática que quedamos que era básicamente igual, era una autoinmunidad contra nuestra parte, contra nuestros valvulitas, SAS, y voy a tener inflamación crónica, voy a tener fibrosis de la válvula, y esta mala cicatrización va a hacer que se me fusionen una válvula con otra válvula y voy a tener estenosis, ¿ok? ¿Aquí alguna duda? No. Ok. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica en el corazoncito? La estenosis aórtica es una de nuestras patologías más peligrosas. Pero ¿qué pasa en el corazoncito? ¿Ok? Tengo un orificio súper chiquito por donde tendría que salir. A ver, ¿dónde? Díganme. ¿Dónde la válvula aórtica tiene que estar abierta? ¿En qué parte del ciclo cardíaco? Sístole. ¿Qué? ¿Qué me dijeron? La sístole tiene que estar abierta. Ok, tiene que estar abierta en la sístole porque es por donde sale la sangre a la hora de la contracción, ¿cierto? Ok, entonces, mi válvula aórtica no está abierta, pero mi corazoncito, mi ventrículo sí se está contrayendo y se supone que aquí debería empezar a sacar la sangre. Obviamente, al encontrarse un obstáculo, que acuérdense que esto significa que mi poscarga está aumentada, pues la sangre no sale como debería de salir, no le llega ni a la cabecita, ni al riñón, ni a ningún otro lado. Y además, pues obviamente la sangre se está quedando adentro, ¿sabes?
llega mucha más sangre otra vez tengo mayor cantidad de sangre, la intento sacar y otra vez no la puedo sacar correctamente. Lo que va a hacer mi corazón es intentar aumentar la frecuencia cardíaca e intentar aumentar la fuerza para intentar que la fuerza con la que se contraiga sea mayor a la fuerza que le está oponiendo la válvula. Y eso me va a dar una hipertrofia del ventrículo. Esta hipertrofia es de las hipertrofias no malas, que son las hipertrofias concéntricas, ¿ok? ¿Qué es lo malo? Yo sigo dejando aquí sangre porque no puede salir y entonces va a aumentar esa presión o esa cantidad de sangre que tengo al final de la diástole. Esta sangre que no está pasando, que ya no puede pasar de la aurícula, pues se va a empezar a quedar en la aurícula porque mi ventrículo ya está lleno de sangre y ya no me va a dejar pasar más sangre. Entonces se queda en la aurícula esta sangre restante y esto empieza con el círculo vicioso. Obviamente la aurícula se queda con un poquito de sangre, le llega más sangre para el siguiente ciclo cardíaco y esta aurícula va a empezar a carecer porque también está manejando una mayor cantidad de sangre, ¿ok? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí, Ok, entonces eso es lo que me va a pasar en la estenosis aórtica a nivel de corazoncito. Pero ¿qué me va a pasar a mí como paciente? ¿Ok? Me va a pasar tres cosas. La estenosis aórtica generalmente es muy grave porque si yo estoy corriendo y yo necesito cierta cantidad de sangre cuando estoy corriendo y no hay manera de, porque tengo una estenosis y entonces no sale suficiente cantidad de sangre, no me va a llegar sangre a la cabecita. ¿Y qué me va a pasar cuando no me llegue sangre a la cabecita? ¿Qué es lo primero que me va a pasar? ¿Desmayo? un Me voy a 5P. desmayar. Ujú, exacto. Eso es lo primero, me voy a desmayar. Pero si esto se prolonga, o sea, si me voy a sincopear, pero me sigue sin llegar suficiente sangre, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Una hipoxia cerebral? Me voy a morir. La estenosis aórtica es una de las causas más importantes de muerte súbita en las personas mayores. Y es por eso, porque no llega suficiente sangre. La estenosis aórtica se divide en... A ver si se lo traigo porque no estoy segura. Ok, quedamos que la válvula aórtica mide 3 centímetros cuadrados, ¿cierto? Cuando yo hablo de estenosis aórtica, aquí es igual que en la otra, una estenosis aórtica grave es de menos de 1 centímetro cuadrado. Entonces, 1 centímetro cuadrado es súper poquito para que pase la sangre que debería pasar. Así que sí, el problema principal es que hacemos muerte súbita. O sea, a veces mi primer síntoma es el síncope, pero hay pacientes que debutan con muerte súbita. Y entonces yo tengo esto, o sea, la estenosis aórtica la tenemos que resolver sí o sí porque la mortalidad es gigante. Cuando yo tengo angina, que es mi primera manifestación generalmente de estenosis aórtica, significa que tengo más o menos 5 años de vida, porque no he llegado a la otra parte. Significa que está lo suficientemente cerrada, tanto que no le llega suficiente sangre a mi. Ok, tanto que no es suficiente la cantidad de sangre que sale para llenar en la diástole mis arterias coronarias y entonces voy a empezar a tener dolor, ¿ok? Uno. Dos, también cuando ya tengo angina significa que ya mi ventrículo está súper hipertrófico y entonces la cantidad de oxígeno que le llega no es suficiente. Necesita mucho más, pero no puede sacar más mi corazoncito porque tiene la estenosis, pero necesita mucho más porque ya está muy gordito. Entonces no es suficiente y eso también me da angina. Significa que ya mi estenosis aórtica no solo es grave, sino que además ya hizo estragos en mi ventrículo. El síncope significa que ya lo que estoy sacando no es suficiente para mantener una buena función cerebral. Entonces, una vez que tengo síncope, mi supervivencia es alrededor de los 3 años. Y por último, la falla cardíaca. La falla cardíaca va a llegar cuando mi aurícula ya tampoco pueda sostener la cantidad de sangre que le está llegando y empieza a tener esto del edema pulmonar, ¿sabes? Y cuando yo llegue a insuficiencia cardíaca, mi pronóstico es solamente de 2 años.
Y entonces lo que yo voy a tener son manifestaciones de un corazoncito que no late fuerte a pesar de que el problema sea la válvula. Primero voy a estar mareada, voy a estar somnolienta, voy a tener más flojera, ¿no? Menos energía, además de todos estos. Y lo que yo voy a encontrar es un soplo en el foco aórtico que va a ser sistólico, ¿ok? Y a nivel periférico, mis pulsos van a ser lentos, mis pulsos van a ser débiles, mis pulsos pueden hasta ser si yo escucho o sea, normalmente lo que hacemos es auscultar el corazoncito mientras tomamos el pulso, por ejemplo, de la muñeca, ¿no? El pulso radial. Y lo que vamos a tener es que va a ser lento y además va a estar tardío. Eso significa que yo voy a escuchar el latido y y voy a sentir el pulso un poco después, que no debería pasar. Y esto es porque obviamente se está tardando en salir y en llegar la poca sangre que está saliendo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Doctora, yo solo tengo una duda. Dime. ¿La estenosis es que la válvula no se puede abrir bien e insuficiencia que no se puede cerrar bien? Ajá, es correcto. Ok, gracias. Muy bien. Ok. ¿Qué es lo que le hacemos? Les cambiamos la válvula. No hay otra. No existe nada más. ¿Ok? Nada. Todo lo demás no funciona. Lo bueno es que tenemos dos cosas. Tenemos el que se hace por vía de cateterismo, donde no tenemos que abrir a los pacientes. Ahora sí, en México eso se hace muchísimo. En general les va bastante bien. Y los pocos pacientes que no son candidatos a eso, se les hace una cirugía abierta del cambio de la válvula. Igual, en general les va bastante bien a los pacientes, afortunadamente. Y listo. Miren, antes de esto, les voy a decir una cosa con estas cosas, de las valvulopatías y de las cirugías. La cirugía abierta, afortunadamente, les va súper bien, la mayoría de las veces. Pero una cirugía abierta del corazoncito significa dos cosas. Uno, que ese corazoncito lo van a parar. Para poder operar un corazón se tiene que parar. Ya hay algunas nuevas técnicas que algunos ahí ocasionales empiezan a hacerlo, pero que todavía no están probadas, donde se hace con corazón latiendo, pero normalmente y en el 99.9% de los casos hacen paro cardíaco para los pacientes, obviamente lo hacen a propósito, pero es algo que se hace. Dos, toda la sangre, en lugar de pasar directamente por las partes del corazoncito, como el corazoncito está parado, pues tiene que hacerlo una máquina externa. Entonces, son muchos riesgos. Obviamente, el hecho de que paremos un corazón para hacer una cirugía abierta implica el riesgo de que no lo podamos volver a prender. Es como apagaste el corazoncito y hay maniobras para volverlo a prender. Pero, ¿y si no se vuelve a prender? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que a pesar de que tenemos tratamientos que son maravillosos y que muchas veces les va bien, es un riesgo que yo no le deseo a ningún paciente, a ninguna persona tener que pasarlo, porque aquí nadie puede dar ninguna garantía de que el corazoncito va a volver a latir después de que se apaga. Entonces, hay que hacer lo que está en nuestras manos para intentar evitar esto, que es tratar correctamente la fiebre reumática y atrapar los pacientes con estenosis e insuficiencias a tiempo para evitar que progresen e intentar evitarles la cirugía lo más que se pueda. Por eso. Ok, insuficiencia aórtica. Ahora sí, insuficiencia aórtica significa que la válvula no cierra correctamente. Y entre mis etiologías más comunes les digo, la congénita, que aquí sí es bien importante. Como son dos válvulas en lugar de tres, no cierra correctamente. Estos pacientes casi siempre tienen insuficiencia. Endocarditis, que es una infección de las válvulas y obviamente por la inflamación que esto provoca, pues no cierra correctamente. Y la cardiopatía reumática, que es exactamente lo mismo, inflamación de las válvulas que no cierran correctamente y que al final no cicatrizaron bien. Por lo tanto, se quedan, no cierran correctamente nunca, ¿sabes? Ok, ¿dónde la válvula tiene que estar cerrada, la válvula aórtica, en el ciclo cardíaco? Bueno,
En la diástole. Entonces, el soplo de insuficiencia aórtica, ¿qué va a ser? Diastólico. Diastólico. Diastólico, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí también tenemos agudas y crónicas. Las agudas casi siempre es por una endocarditis o algo así. Eso es de lo más común. Pero también tenemos las agudas en pacientes que son hipertensos, que hacen disección de aorta. O sea, eso lo vamos a ver en la parte de las enfermedades vasculares. Pero también, cuando el problema no viene precisamente de la aorta como tal, sino viene de alguna de las arterias más lejanas y termina de este lado. Por infarto también podemos tener problemas agudos, por endocarditis también. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? La insuficiencia aórtica va a evitar que la válvula aórtica se cierre, y lo que va a pasar es que esa sangre que debería estar yendo hacia todo el cuerpo o quedándose en todo el cuerpo va a empezar a regresar en la diástole. Entonces mi ventrículo va a recibir sangre de la aurícula y va a recibir sangre de la aorta. Va a recibir sangre de los dos lados. O sea, al final va a tener muchísima más sangre de la que debería tener. De manera aguda, como se los dije, no hay manera de compensar esto, entonces la sangre va a terminar en la aurícula en los pulmones y voy a terminar en el edema agudo pulmonar. De manera crónica, entonces, sí tengo un poco más de manera, como es poco a poquito, voy a empezar a hacer hipertrofia y aumento de la frecuencia cardíaca, y también la aurícula va a tener manera de empezar a crecer para aguantar o para sostener un poquito más de sangre. ¿Sabes? Entonces, aquí voy a tener un ventrículo que es mucho más grande para poder soportar la cantidad de sangre que está, y además para que intente sacar todavía más sangre, ¿no? La mayor cantidad de sangre que se pueda de la que tiene, y que llegue suficiente sangre a todos lados donde tenga que llegar. El problema real es que la sangre que debería estar en el cerebro, en el riñón, en el pulmón, en todos lados, en ese momento no está, porque se está regresando hacia el ventrículo. Y entonces yo voy a tener manifestaciones de un gasto cardíaco disminuido y además de aumento de la presión venocapilar pulmonar. Voy a tener fatiga, Doctora, mande. ¿qué causa más la insuficiencia aórtica crónica? La fiebre reumática. Esa es la número 1. De la ¿En crónica la es la crónica? número 1. Ajá, la Ah, crónica sí. ok. Y la endocarditis y el infarto en la aguda. Así es. Gracias. Ok, entonces voy a tener disnea, ¿no? Voy a tener datos de gasto cardíaco disminuido. Y además lo que voy a tener es, en esta parte, imagínense, a ver. Es como si yo dejara una compuerta abierta. Y si yo dejo una compuerta abierta, lo que voy a tener es como que el agua entre y sale donde no debería entrar y salir, donde se debería dejar o todo adentro o todo afuera, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, lo primero que voy a tener es que voy a sentir el latido cardíaco súper fuerte. 2, el latido cardíaco, el pulso va a durar más tiempo del que debería durar también, porque es esto que está pasando de un lado a otro. Y voy a tener este soplo, ¿ok? Aquí, ¿dónde voy a encontrar el soplo de la insuficiencia aórtica? En En el la foco Diástole. aórtico. En el foco aórtico y en la diástole, correcto. ¿Ok? Acuérdense que siempre que yo tengo un problema, si yo les pregunto en algún examen qué válvula tiene el problema, cuando les estoy diciendo la válvula, ya, ahí saben, ¿sabes? Creo que de hecho, a propósito, en una de las tareas que dejé, que les puse, porque hubo varios que tuvieron ese error, lo cual me sorprendió bastante. Les puse que tenía un soplo sistólico en el foco mitral, creo, no me acuerdo dónde era, pero, y ya la pregunta decía, ¿en qué fase del ciclo cardíaco se encuentra el soplo? Y ya, pues me pusieron unos diastólicos y yo dije, no, pues es como la pregunta del caballo blanco, del caballo blanco de fulanito de tal. Entonces sí, aquí dudas hasta aquí. No. Ok, y entonces voy a tener manifestaciones también periféricas de esto, ¿sabes? Entre ellas esto.
el pulso, les digo, va a ser como si tuviéramos un contenedor donde entra y sale, por lo tanto voy a tener en el pulso 2 impulsos sistólicos, ¿ok? Esto siempre en las arterias más grandes. Y lo otro que vamos a ver mucho, fíjense, es, podemos ver en las uñitas o en los labios, vamos a ver como si estuviéramos viendo el latido literalmente. Esa es otra de las cosas. Otra cosa que vemos mucho es, ponemos al paciente sentado y el paciente se hace como hacia adelante y hacia atrás con cada uno de los latidos que tiene. ¿Sabes? Eso está bien chistoso. Entre 80,000 cosas más. Pero bueno, estas son algunas de las cosas que podemos observar. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar? Lo mismo, lo que voy a encontrar es un corazoncito grande. Hago el ecocardiograma como para todos mis pacientes siempre para ver exactamente por qué llegó con disnea, por qué llegó con fatiga, ¿no? ¿Por qué escucho un soplo? El ecocardiograma siempre nos sirve para hacer el diagnóstico definitivo, ya que nosotros encontramos una probable causa. Y el tratamiento, lo que yo voy a intentar hacer es exactamente lo mismo, que se quede la sangre en la parte de afuera y para eso lo que voy a hacer es bajar esa presión o bajar la poscarga, 1. Y 2, eso solamente es mientras nosotros cambiamos la válvula, ¿ok? La insuficiencia aórtica es bien traicionera, bien traicionera. Como es insuficiencia, nosotros no tenemos manifestaciones hasta que ya está muy avanzada y la función del corazoncito no disminuye hasta que ya no hay nada que hacer. Cuando nuestro paciente empieza a tener angina, la supervivencia es de 5 años. Cuando nuestro paciente ya se manifiesta con insuficiencia cardíaca, nuestra supervivencia es de 2 años. Y tenemos un límite. Generalmente para ninguna valvulopatía tenemos un límite, pero en cuanto mi paciente empieza a presentar insuficiencia cardíaca, esa válvula ya ni siquiera se cambia, porque no va a mejorar. Aunque se haya cambiado, ya el daño en el corazoncito está hecho y no hay manera de que este paciente mejore y no hay manera de que disminuyamos esa mortalidad. Entonces, esta es una de esas cosas y les voy a contar un caso bien triste. Ay, bien triste. Yo tenía una paciente que joven, esta paciente tenía insuficiencia aórtica y tenía más o menos como unos 28 años aproximadamente. Y ella tenía muchas ganas, muchas ganas de embarazarse. Tenía que cambiarse la válvula. Y estaba ahí como en el límite de entre sí, sí, no, sí, sí, no. Pero su sueño era tener hijos. Y no se quiso cambiar la válvula antes de embarazarse. Ella decidió con los riesgos que quería embarazarse primero. Se embaraza, el embarazo, como se los dije, es algo que pone a prueba mi corazoncito porque es demasiada sobrecarga de trabajo. Y pues el embarazo aumentó demasiado la insuficiencia aórtica. Cuando por fin tuvo a su bebé, que nació bien, o sea, todo le fue bien en el momento de la cesárea y todo, ya la insuficiencia aórtica ya había avanzado demasiado y ya no era candidata a cirugía. Y la parte bien triste es esto, o sea, su sueño era embarazarse para ser mamá y ella falleció 2 años después. Entonces dejó a una niña sola, ¿no? Porque, porque su valvulopatía aumentó lo suficiente como para ya no ser candidata a nada. Y la verdad es que los números, cuando hablamos de cardio, yo se los dije, cardio es exacto. Entonces, podrá diferir a lo mejor en lugar de 2 años, tu esperanza de vida es de 3 años, pero es muy raro, casi siempre son muy exactos en los tiempos que le quedan a los pacientes una vez que empiezan las manifestaciones. Entonces, es una historia muy triste, muy triste para mí porque esa paciente era mi paciente, obviamente. Y ya. Entonces, es bien traicionera, porque parece que todo está bien, pero la realidad es que no, estos pacientes sí tenemos que hacerles estudios eh, como ecocardiograma, como placa, seguidos, ¿no? Porque si se pasa el tiempo, ya fue. O sea, tenemos cierto tiempo para ofrecerles la cirugía, nada más. Y con la cirugía la verdad es que les va bastante bien, pero sí, o sea, llega un momento en el que ya ni siquiera por eso son candidatos. Entonces, estos son anginas 5 años. La angina no significa que no podamos operar, la angina todavía nos da chance, pero el ecocardiograma es el que lo define y una vez que tenemos insuficiencia cardíaca ya no se puede hacer absolutamente nada. ¿Dudas? Doctora, entonces la valvulopatía, o sea, de las 4 válvulas, la más peligrosa es la aórtica. Sí, la más peligrosa es la aórtica.
Y pues sí, porque es la que comunica mi corazoncito con mi cuerpo, pero sí la más peligrosa es la aórtica. Entonces, lo que yo voy a tener es eso, datos de bajo gasto con fatiga, ¿no? Con disnea de esfuerzo que va haciéndose con cada vez menos esfuerzos, disnea de ejercicio, justo todo eso, y esto que ya quedamos. Tururururu. Ok. Muy bien. Estas de aquí ya son como menos comunes y casi siempre son secundarias a alteraciones congénitas. ¿Sabes? Tenemos la estenosis tricuspidia. La estenosis tricuspidia casi siempre es secundaria a fiebre reumática. Aquí los problemas tricuspidios casi siempre son secundarios a fiebre reumática y el otro problema que no se lo da son endocarditis por uso de drogas. Las del lado derecho de la tricuspidia, el 90% de las veces es por uso de drogas, no por ninguna otra cosa. La estenosis, ¿en dónde tiene que estar abierta la válvula tricúspide? ¿En qué parte del ciclo? En la diástole también. En la diástole. En la diástole, para que se haga el llenado del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a encontrar es un soplo ¿qué? Diastólico. Tólico. Diastólico, perfecto. Ok, toda esta sangre que no está pasando al ventrículo se está quedando en la aurícula derecha, ¿cierto? Sí, Y de la aurícula derecha, cuando la aurícula derecha ya no puede con esto, ¿hacia dónde se pasa? a las cavas. Sí, al sistema venoso sistémico, ¿cierto? Y entonces me va a empezar a llenar todo el sistema. Por eso empiezo a tener hepatomegalia, ¿no? Por eso empiezo a tener edema periférico, cuando ya no puedo sostener esto. Entonces, eso es la estenosis tricuspida, la vemos muy raro, muy, muy raro. La verdad es que yo creo que he visto como 3 en mi vida. Y eso en el instituto. Fuera creo que no he visto en ninguna. Y es complicación de fiebre reumática, la número 1. Y la insuficiencia tricuspida, igual, aquí tengo dos causas. La número 1 es funcional, y esto es funcional significa que el problema es que tengo el corazoncito grande y por eso no cierra correctamente. Y la número 2 es causa reumática, ¿ok? Y es exactamente lo mismo, ¿no? Aquí la manifestación que me va a dar es, además, obviamente, de disnea y eso que es hacia adelante, me va a dar edema periférico, ¿no? Y, y qué soplo. Ay, qué soplo. Diastólico igual. Sistólico. ¿Por qué sé que les vas a decir? Y es sistólico. ¿Por qué sistólico o por qué diastólico? Sistólico porque la insuficiencia de la sangre se está regresando hacia la aurícula, entonces es cuando ocurre la contracción del ventrículo precisamente en la sístole, que no cierra bien y la sangre se regresa. Exacto, es correcto. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, No. Ok, perfecto. Valvulopatía pulmonar, esta es 100% congénita. La que vemos más frecuentemente es estenosis pulmonar y generalmente no viene solita. Estas estenosis pulmonares de adultos solamente lo vemos cuando nuestro paciente fue operado de bebé, ¿sabes? Y sí, realmente nosotros como adultos casi no los vemos. Una de las cosas en donde más los vemos es la tetralogía de Fallot. Pero eso lo vamos a ver en el último tema, que van a ser congénitos. Y la insuficiencia pulmonar, esta es un poquito más común en adultos. Y la insuficiencia pulmonar casi siempre es por algún problema que está pasando en las arterias pulmonares. Exactamente igual, ¿no? Como la insuficiencia aórtica, que también nos lo podía hacer cuando nuestra aorta o nuestro ventrículo empezaba a crecer, a crecer, a crecer y ya no cerraban correctamente. Aquí en la insuficiencia pulmonar, como conecta con los pulmones, si yo tengo algo que esté aumentando la presión y que evita que cierre esa válvula, pues me va a dar insuficiencia. Y eso es cualquier cosa que me aumente la presión de las arterias pulmonares. Dígase hipertensión pulmonar, ¿ok? Básicamente de valvulopatías pulmonares, creo que nunca en mi vida he visto una insuficiencia pulmonar, para que vean. De este no sé si he visto muchas, pero en los pequeñitos. Ok, ¿dudas hasta aquí? no, doctora. Ah. Bien, el siguiente tema es un tema que a mí me gusta mucho.
Y me gusta mucho porque además es algo donde ustedes pueden hacer un chorro de cosas. Las endocarditis es un tema donde lo que nosotros hagamos como médicos generales es bien importante. O sea, bien, bien importante. Ok. Endocarditis significa una infección en mis válvulas. Eso es la endocarditis. La endocarditis es malévola de verdad. Es una infección en mis válvulas. Eso significa que yo voy a tener unas bacterias en mi corazoncito dentro de mis válvulas. Imagínense que tienen una bola de bacterias ahí en la válvula que ustedes quieran, en la válvula mitral. Si por ahí pasa toda la sangre que va a todo el cuerpo, ¿qué creen que pasa con esas bacterias? ¿Que se queden ahí o que esas bacterias empiezan a dar por todo el cuerpo? Pasen a todo el Pues cuerpo. por Diseminar. ¿no? Pasan a todo el cuerpo. Ajá, ahí está ahí, es como si tuviera mi tubería, ¿no? Normal, donde pasa agua y de repente tengo ahí un pedazo de, no sé, de lo que ustedes quieran. ¿De qué puede ser? Un pedazo de pegamento semilíquido. Obviamente el agua que va pasando va agarrando pedacitos de ese pegamento y eso va a llegar a todos lados, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Esas bacterias están ahí pegadas, esas bacterias van a llegar a todo el cuerpo. Entonces, ya desde ahí eso es malo. Es una infección constante. Y además es bien difícil llegar porque está dentro del corazoncito la mugrosa infección. Entonces, la endocarditis es mala, en serio. Es mala porque no solo te infecta el corazoncito, sino es un estado de infección generalizada. Esta es, si no le doy tratamiento, esta es mortal, sí o sí. Todos los pacientes con endocarditis se van a morir. Aquí no hay duda. O sea, no es como el infarto que un cuarto va a sobrevivir. No, aquí todos se van a morir. Y los pacientes que le damos tratamiento, de todas maneras, un cuarto de ellos se van a morir. Yo la voy a clasificar según qué válvula está afectada, según qué tanto tiempo tenga y según los factores de riesgo que tenga mi paciente, ¿sabes? Y además por qué microorganismo está causado y me voy a pasar de este lado. Porque miren, no es lo mismo que yo tenga una válvula que ya me cambiaron porque resulta que tuve fiebre reumática, me cambié la válvula y me ponen una válvula mitral protésica. No es lo mismo a que sea mi válvula normalita, ¿no? Y resulta que me infecté porque no me trataron una caries correctamente. Entonces, el tratamiento es distinto. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una pequeña lesión en la superficie de mi válvula, ¿sabes? La que ustedes quieren, la superficie endocárdica. Entonces, lo primero que va a hacer esa lesión, y que esa lesión puede ser por lo que ustedes quieran, a lo mejor esa lesión es porque le pusimos un marcapasos y se lesionó un poquito, esa lesión es porque le hicimos un procedimiento y entramos por ahí, la lesión es porque estaba súper hipertenso y entonces eso dañó mi válvula, porque resulta que tiene el prolapso mitral y entonces ese prolapso se dañó con alguna de las otras partes del corazoncito, lo que ustedes quieran. Tengo una lesión en la superficie. Aquí está normal todavía, solo es una lesión. Lo que voy a empezar a hacer es lo que hace mi cuerpo en cualquier otra parte. Voy a empezar a hacer un trombito pequeño, pues para intentar curar esa lesión, ¿no? Pero este trombo ya tampoco es normal. Este trombito que estoy formando se llama vegetación estéril y es estéril porque hasta este momento yo no tengo una bacteria dentro. Pero luego resulta que a mi paciente le hicieron algún procedimiento que dejó que se metieran bacterias a la circulación. Y esto que ya estaba sanando lentamente, pero estaba sanando, pues la bacteria se le queda pegado a una de estas partes, entonces se adhiere la bacteria a esta parte lesionada. Entonces, esto ya no es un trombo estéril, ¿cierto? Esto ya es una vegetación séptica, ¿ok? O vegetación infectada, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, es una vegetación infectada. Así es tal cual. Ahora, ¿cuáles son las bacterias que pueden entrar a la sangre? Porque no todas. Nosotros tenemos un chorro de bacterias en el intestino y ahí se quedan en el intestino, no andan ahí pululando por la sangre. Lo primero es que tenga acceso al torrente sanguíneo, ¿ok? Y eso casi siempre tiene que ver con los procedimientos que nosotros nos hacemos.
Entonces, acceso al torrente sanguíneo es el número 1. 2, que sea capaz de sobrevivir en la circulación, porque afortunadamente nuestro cuerpo es maravilloso y cuando se mete una bacteria al torrente sanguíneo, rápidamente es atacado, ¿ok? Entonces, no sobrevive por el pH, no sobrevive por la cantidad de electrolitos que hay, no siempre sobreviven. Y 3, que la bacteria se pueda adherir. Estas son las 3 cosas que necesitamos tener para producir endocarditis, ¿ok? Entonces ya tengo esta vegetación infectada porque tuve una de estas bacterias malévolas, que son estas que ven aquí, que sí pueden hacer todas esas cosas. Y esta vegetación infectada me va a causar 3 cosas. La primera de ellas es, obviamente va a lesionar esa válvula. Entonces, si va a lesionar esa válvula, ¿qué es lo que le va a producir a la válvula? Aparte de la lesión, cuando la válvula está lesionada, ¿qué me va a hacer? Esa válvula no va a funcionar, ¿pero por qué? Ya no va a cerrar o no va a abrir bien. Exacto, lo más común es que no cierre correctamente, o sea, me va a producir Una insuficiencia. Es que ya no me acuerdo cuál cerraba y cuál abría. insuficiencia, no es capaz de cerrar correctamente. Sí me va a producir una insuficiencia valvular, ¿ok? Entonces, eso es lo primerito. Eso es lo primerito que voy a tener. Voy a encontrar un soplo de insuficiencia valvular. Y obviamente el soplo cambia porque acuérdense que en algunas válvulas es sistólico o diastólico según si son las semilunares o las auriculoventriculares. 2, obviamente ese es un trombito. Quedamos que ese trombito lleno de bacterias, pues se puede romper en varias cosas o en varios pedacitos y como está en el corazoncito, hacia donde vaya la sangre que el corazoncito mande, se va a ir ese trombito. Entonces me va a producir embolias sépticas o embolias de trombos, según si tengo o no tengo la bacteria ahí, ¿ok? Y esas embolias pueden ir a cualquier parte, al cerebro, al riñón, al hígado, a la pierna, a donde ustedes quieran, porque pues es la circulación corporal, ¿ok? Y bueno, también esta es la parte donde vemos un poquito la fiebre reumática también. Lo que hacemos es una lesión inmunológica igual. Y al final, a veces nuestro problema es más inmunológico que otra cosa. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que más hacemos? Las bacterias que más vemos son los estafilococos. Esa es nuestra bacteria número 1 en las endocarditis infecciosas, ¿ok? Eso es lo primerito. Y lo número 2 son los estreptococos, ¿ok? Y tenemos algunos otros por ahí, pero estos son los principales y los más importantes. Y saber que estos son es bien importante porque nos hacen el diagnóstico de endocarditis, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a ver? Fiebre y escalofríos, ¿sabes? Eso es cuando va empezando. Pero ya después puedo seguir teniendo fiebre o tengo febrícula, ¿ok? Y además datos de ataque al estado general como fatiga, anorexia, debilidad, sudoración nocturna. ¿Se acuerdan que veíamos que nuestra fiebre reumática me da fiebre vespertina? Aquí casi siempre la fiebre es nocturna, fíjense. Entonces, yo tengo que interrogar todos aquellos procedimientos que me pudieron haber metido una bacteria al cuerpo. Y eso es desde drogas intravenosas hasta procedimientos tan sencillos como ir al dentista, ¿no? Una endoscopía, una ureteroscopía, etcétera. Lo que yo voy a encontrar en mi paciente, además de la fiebre, es un soplo de insuficiencia valvular que no tenía. La mayoría de las embolias terminan en la cabecita, en el cerebro, el 40% de ellas se van al cerebro, pero también puedo tener embolias, como les dije, en el hígado, en el riñoncito, en el vaso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? No, Muy No, bien. No, Además de esto, si los trombos son muy pequeños, casi siempre los trombitos son muy chiquitos los que dan al inicio. Entonces, las manifestaciones van a ser periféricas y de maneras pequeñas, como petequias. Podemos ver petequias, por ejemplo, podemos ver pequeñas hemorragias, casi siempre las vemos en las palmas de las manos, es donde empezamos a ver como estas petequias o estas lesiones pigmentadas, ¿sabes? Y también podemos tener en los ojitos algunas manchitas, ¿no? Que vemos en la retina también. También podemos tener pequeños nodulitos. Todo esto son lesiones que nosotros vemos, ¿sabes? En nuestros pacientitos y que nos dicen que hay que buscar qué es lo que está pasando en el corazoncito. ¿Qué es lo que? Ah, miren, les iba a decir esto antes. La endocarditis nosotros la empezamos a sospechar en los pacientes que llegan al hospital por fiebre de origen a determinar, ¿sabes?
Es un paciente que llega al hospital con fiebre, ya que los internistas le buscaron todo lo que le quisieron buscar y resulta que no encontraron nada. En ese momento nos hablan y nos dicen, fíjate que tiene fiebre, que ya tiene fiebre como 3 semanas, pero no le encontramos nada. Y si tiene leucocitosis, pero no encontramos el foco de la infección. En este momento, nuestra sospecha es endocarditis, ¿ok? Ya descarté todo lo demás, casi siempre descartan antes tuberculosis, todo, todo, todo. Y ahí empezamos a sospechar endocarditis. Está mal, la realidad es que la endocarditis deberíamos sospecharla desde el principio siempre porque su mortalidad es muy alta. O sea, no tengo tiempo de hacerle todos los demás estudios y ver que son negativos, ¿no? Hasta 3 semanas después empezar a tratar la endocarditis. Pero bueno, al laboratorio que voy a tener, datos de inflamación, ¿sabes? Leucocitosis. Eso es lo primerito. Y los leucocitos generalmente son muy altos. Y todo lo demás de inflamación va a estar positivo. Velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, factor reumatoide, etc. En mi electrocardiograma lo que voy a ver es un bloqueo auriculoventricular que normalmente empieza como de primer grado, pero que puede irse hasta de tercer grado. Y el ecocardiograma, pues el ecocardiograma es mi estudio de elección porque ahí voy a ver esta vegetación, ¿sabes? Y voy a ver cómo está funcionando mi valvulita. Y entonces, para yo hacer el diagnóstico, o sea, esos son los estudios que yo voy a pedir, pero para yo hacer el diagnóstico tengo esta cosa maravillosa que se llama criterios de Duke, ¿ok? Igual tengo criterios mayores y criterios menores. Y como en todo, necesito para hacer el diagnóstico definitivo por lo menos 2 mayores. Y como pueden ver, solo tengo 2. Así que los 2 tienen que estar positivos. Y si no, si nada más al caso tener uno mayor, necesito tener 3 menores por lo menos. O tener todos los criterios menores completos. Cualquiera de esos. Los criterios mayores es hemocultivo. A todos mis pacientes donde yo sospecho hemocultivo voy a cultivarle la sangre. Y si en la sangre me sale un microorganismo de estos que les dije que ya son los estafilococos y los estreptococos, si me sale positivo es casi seguro que tengo endocarditis y ese es mi primer criterio. Porque esos no deberían estar en la sangre. Esos bichos no están en la sangre. Y dos, si no tengo alguno de esos que son los más importantes, ¿no? Puedo tener algunos de los otros que también hacen endocarditis infecciosa, aunque no sean los más comunes. Y dos, el otro criterio mayor que es súper importante es que yo vea que la válvula está afectada. Si no tengo afectación de la válvula, ya sea con una vegetación o con una insuficiencia o con un absceso, ¿no? Significa que a lo mejor es otra cosa, o que todavía no tengo endocarditis, sino nada más que tengo la sangre infectada, pero no he llegado a la endocarditis, ¿ok? Necesito tener una evidencia de que mi válvula está afectada. Y eso lo voy a hacer con ecocardiograma, ¿ok? Tengo que ver la masa o alguna de las complicaciones de tener esta infección. ¿Dudas hasta aquí? No, No. doctora. Perfecto. Los criterios menores es que yo tenga un problema cardíaco que me haga ser predisponente a tener endocarditis. Por ejemplo, que yo tenga ya una válvula mecánica. Criterio menor es que continúe con fiebre, ¿no? Criterio menor también es que todo esto que dijimos que nos pueden dar los trombos y eso, los tenga, ¿ok? Y algún hemocultivo positivo a pesar de que no sea de uno de estos microorganismos. Ok, mi tratamiento es dar antibiótico. Le voy a dar antibiótico por lo menos 4 semanas. Menos de 4 semanas no le hace absolutamente nada. Necesitamos darle tratamiento a largo plazo. Y la realidad es que a veces lo damos mucho más. Fíjense que este año yo tuve 2 pacientes con endocarditis. Afortunadamente solo 2. Los 2 se tuvo que cambiar la válvula tristemente. Porque a veces no es necesario cambiar la válvula. Si nada más tengo insuficiencia valvular, por ejemplo, ligera, que apenas está empezando, todavía me da chance a solo darle antibiótico. Pero no, mis 2 pacientes ya llegaron súper tarde y se los tuvimos que cambiar. Y les dimos el antibiótico 3 meses completos. Afortunadamente están bien. Entonces sí, les cambiamos la válvula a los pacientes que continúan con fiebre, que ya están haciendo émbolos, que tienen una insuficiencia valvular importante, ¿no? Listo. ¿Dudas? No, doctora. Doctora, Eu. esta endocarditis, ve que decíamos que me puede llevar a una insuficiencia valvular, ¿no? Ujú. Entonces yo podría tener una insuficiencia ya sea tricuspidia o mitral, cualquiera de esas. Para endocarditis, sí.
La endocarditis, o sea, cuando tienes insuficiencia tricuspidea o insuficiencia pulmonar, que son las del lado derecho, por endocarditis, la causa es drogas, siempre. Y las del lado izquierdo, pues ya son otras las causas. Pero sí, la causa del lado derecho es drogas en el 99.9% de las veces. Gracias. Ok, entonces aquí está su papel. Este es por lo que les digo que es bien importante, ¿sabes? Los pacientes van a llegar con ustedes siempre primero, ¿no? Entonces, o van a ser sus médicos de cabecera o sus médicos familiares al inicio, ya después que hagan especialidad o que hagan maestría o que lo que ustedes quieran, a lo mejor ya no ven tantos pacientes. Pero por lo menos en el internado y en el servicio social, ustedes van a ser sus médicos de cabecera. Entonces, todo lo que el paciente haga, siempre le dice a su médico de cabecera, ay, es que voy a ir a ver al cardiólogo, perfecto. Ay, es que me voy a ir a quitarme una caries, ok. Es que me va a tocar hacerme una endoscopia. Normalmente así funcionan los pacientes, ¿sabes? Casi siempre tienen un médico de cabecera y ese médico de cabecera es el que le cuentan absolutamente todo. Entonces, este es su papel. Su paciente les va a decir que van a ir a nuestra causa número uno de endocarditis son problemas dentales. Es la número uno. Entonces, todo paciente que vaya a hacer un procedimiento dental, que no vaya a hacer una limpieza nada más, necesita profilaxis antibiótica para que si en el caso de que migre alguna bacteria, pues la estemos atacando antes, ¿sabes? Entonces, si ya mi paciente tiene algún problema valvular, le voy a dar básicamente casi en todo momento antibiótico profiláctico. Pero en los pacientes normales también damos antibiótico profiláctico, por ejemplo, cuando se hace una endoscopía y se toma biopsia. Cuando se hacen biopsias de piel, también. Todos los dentales, ya se los dije, genitourinarios, gastrointestinales. O sea, todos estos procedimientos invasivos donde pudiera llegar a tener como alguna lesión que toque el torrente sanguíneo, damos profilaxis, ¿sabes? Y la profilaxis es tan pequeña como que le doy un día previo al procedimiento y 2 días después antibiótico, o tan larga según qué tan complejo haya sido el procedimiento, ¿ok? Entonces, esta básicamente es su labor más importante. ¿Dudas? No, No, Ok. Yo dije, no, me acordé de eso. Me voy a pasar a pericarditis, aprovechando que vimos endocarditis, ¿ok? Y yo creo que con pericarditis terminamos y vemos las otras la próxima clase, ¿les parece? Porque ya solo nos falta sí, miocardiopatías y esto de las tromboembolias y ya su exposición. Entonces ya, para que veamos las dos infecciosas esta vez. Ok, pericarditis. Pericarditis es la inflamación del pericardio, ¿sabes? Recordamos que el pericardio fija el corazón en el mediastino, ¿no? Básicamente limita el movimiento, hace que el corazoncito no se agrande tanto o que no se estire tanto como para recibir, que no se estire tanto, ¿no? Para que tampoco se llene de sangre que no debería llenarse. Y además evita que las infecciones pasen al corazoncito, ¿cierto? Entonces yo voy a tener pericarditis aguda, que va a ser lo más común y va a ser esta inflamación. Las causas más comunes son infecciosas. Eso es lo más común, aunque tenemos algunas que no son infecciosas. La número uno va a ser una infección viral. Vamos a ver una pericarditis casi siempre después de una infección de vías respiratorias altas, ¿no? Una infección de vías respiratorias altas o de una enfermedad gastrointestinal. Esa es la número uno. Aquí en México la pericarditis por tuberculosis es bien frecuente todavía. Así que esa va a ser en México mi número 2. Y la 3, que son bacterias, no es una causa tan común en comparación con otras, es la verdad, pero bueno. Esa es una pregunta que les encanta hacer en los exámenes. La causa número 1 de pericarditis, entonces es viral, ¿ok? Muy bien.
Tenemos algunas otras causas de pericarditis, como por ejemplo exponernos a radiación, esa es una de las cosas. El infarto me da también pericarditis, inflamación del pericardio, las enfermedades renales, es súper común que veamos enfermedad renal con pericarditis, que yo consideraría que aquí en México esa es la número 2, ¿saben? La uremia, porque tenemos un chorro de enfermedades renales. Y pues ya, algunas otras menos frecuentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a tener es vasodilatación. Y esa vasodilatación va a hacer que pase el líquido que no debería pasar a este espacio que hay entre las dos hojas del pericardio, ¿ok? Aumenta la permeabilidad vascular, básicamente. Y entonces voy a empezar a tener no solo la inflamación, sino que también además voy a empezar a tener aumento de líquido. Y ese aumento de líquido puede ser tan poquito que no pase nada hasta suficiente como para evitar que mi corazoncito se expanda correctamente. Ok, entonces lo más común va a ser esta, una pericarditis, donde lo único que voy a tener es un poco de líquido, sin otra cosa, porque la causa número 1 son infecciones virales, ¿no? Y esto lo voy a llamar una pericarditis serosa o serofibrinosa. Y lo que voy a encontrar es que si yo pico ese líquido y saco ese líquido, va a tener un color hialino. Pero podría tener otro tipo de pericarditis, donde no solamente es ese líquido. En las infecciones de bacterias, lo que yo voy a tener es pericarditis purulenta, porque además voy a tener las bacterias ahí, más todo el tejido que se encarga de combatir estas bacterias. Y entonces el color ya no va a ser blanco o hialino, el color ya va a ser achocolatado. Y la otra que podemos tener es pericarditis hemorrágica. Cuando yo encuentro sangre ahí, normalmente estoy pensando o en tuberculosis o en algún tipo de cáncer. Entonces, pericarditis hemorrágica casi siempre significa algo malo, ¿ok? Pero bueno, la más común es esta, serosa serofibrinosa, y es siempre secundaria a una infección viral. ¿Y qué es lo que yo voy a tener? Mi paciente va a llegar con pericarditis, el que llegue con pericarditis va a tener dolor de pecho tipo pleurítico, que quedamos que es ese que va a aumentar con los movimientos respiratorios o con los movimientos del tórax. Mi paciente va a tener fiebre y además cuando yo lo escuche voy a tener una cosa que se llama frote pericárdico, ¿ok? Y ese frote pericárdico es eh, como si ustedes juntaran dos hojas y las dos hojas las frotaran una con otra. Eso se escucha literalmente. Y ya, lo que voy a hacer en el electrocardiograma es algo que me va a simular como si tuviera un infarto, que esa es la otra causa que yo puedo ver. Miren, este es un electro de pericarditis. Me simula que yo tengo un infarto, pero ¿qué es lo que pasa? No seguimos caras completas. Aquí, por ejemplo, tengo aumento en el D2 y aumento, pero no tengo tanto aumento en el D3 ni en ABF, así que esta cara no existe. D1 ya BL sí lo tengo, ¿no? Aquí sí pudiera ser. Pero o sea, se los digo que eso es lo que yo veo en el electrocardiograma, pero la realidad es que aquí lo importante es que cualquier cosa que parezca infarto, yo no me voy a poner a pensar, ¿será pericarditis? No, yo lo trato como un infarto hasta no demostrar lo contrario. Porque eso lo vamos a ver en la clase que ustedes van a dar, voy a hacerle todo el protocolo de infarto, ¿ok? Ya si al final resultó pericarditis, qué bueno, pero yo primero lo trato como infarto antes de tratarlo como pericarditis, ¿ok? ¿Ok? Sí, Va, Sí, perfecto. ¿Qué es lo que yo le voy a dar? A mis pacientes solo le voy a dar a reposo, antiinflamatorios y analgésicos. Eso es lo único. El tratamiento generalmente dura 15 días y después de 15 días se les quita. El diagnóstico luego con un ecocardiograma que va a ver cómo están inflamadas las hojitas del pericardio y va a ver los líquidos ahí en el pericardio. ¿Dudas hasta aquí? no, Ok, perfecto. Ahora, pericarditis quedamos que es la inflamación. Tenemos unas cosas que no son precisamente inflamación como tal, ¿no? Pero que le llamamos pericarditis también y otro es derrame pericárdico. Así que solamente les voy a decir esta parte que es la parte importante. Taponamiento cardíaco, ¿sabes? Quedamos que algunas complicaciones, ya sea de infarto o de algunos procedimientos como colocación del marcapasos, pueden perforar mi corazoncito. Y esa perforación del corazoncito va a hacer que la sangre que está dentro del corazoncito empiece a salir al pericardio. ¿Están de acuerdo?
Sí. Sí, ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pues si le hizo un hoyo al corazoncito y el corazoncito está rodeado del pericardio, pues obviamente la sangre va a salir hacia el pericardio, ¿no? Sí. Ok. sí. Entonces, entre más sangre sale, significa que más líquido fuera del corazoncito tengo y esto va a evitar que mi corazoncito se mueva correctamente. Esto se llama taponamiento cardíaco, así se llama. Es mi grado más grave de derrame pericárdico, ¿ok? Y eso es una urgencia, hay que sacar esa sangre lo más pronto posible para que el corazoncito pueda latir otra vez normalmente. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Es el grado más grave que puede tener la pericarditis? Derrame pericárdico más que de pericarditis. Ah, ok. El grado más grave de pericarditis es esta, que es la pericarditis constrictiva que está del lado derecho, ¿ok? Y es más grave porque es una pericarditis crónica, ¿sabes? Esta es una pericarditis que no se trató correctamente. Es una pericarditis que no cicatrizó correctamente. Y entonces volvió a mi pericardio, en lugar de ser elástico, se quedó rígido. Y entonces, como se quedó rígido, ya no se puede, ya no hace elasticidad. Y quedamos que si ya no hace elasticidad, el corazoncito se puede estirar. No. No. Y No, si no se puede. estira, ¿qué va a pasar? Disminuye Disminuye el la gasto fracción de cardíaco. eyección. No la fracción de eyección. Acuérdense que quedamos que más bien disminuye la cantidad de sangre que puede, con la que puede llenarse. Disminuye el volumen de la diástole. Entonces, si yo no lo lleno a pesar de que mi fracción de expulsión sea muy buena, si yo solamente permito que tenga 50 mililitros y de esos puedo sacar 40, pues saqué un chorro, tengo una fracción de expulsión de 80%. Pero, pues 40 mililitros en cada latido es bien poquito. O sea, mi gasto cardíaco está disminuido. ¿Sí? Niños. Sí, sí, sí. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es mi parte más grave, porque me da insuficiencia cardíaca independientemente de que mi fracción de expulsión esté bien. Y eso es porque mi ventrículo no se llena porque no se puede estirar. Ok, perfecto. ¿Ninguna duda? No. Ok, listo entonces. Pónganse a leer esta partecita y, bueno, esta partecita, estas partecitas. Y nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Ah? Terminamos con la parte que yo tengo que dar y ya el 10 de enero ustedes dan su clase. Gracias, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bye.